Ahorita en el curso de investigación, ya está grabado un ratito. Ahorita nosotros somos partes del grupo del curso de investigación de comunicaciones y hemos elegido el tema de análisis semiótico de la película Retablo. No sé si habrá escuchado hablar de esa película. Sí, 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 he visto, claro, no en cines, y no hemos visto así en casa, nomás regrabado. Claro. Nosotros estamos centrándonos en lo que es un poco la dirección de fotografía y la dirección de arte. Y hemos visto que hay bastantes similitudes entre el arte de la película con el arte del retablo, ¿no? Hay bastantes características semióticas que comparten. Y es por eso que estamos entrevistando tanto a expertos como en el ámbito audiovisual, como el lado del arte del retablo, ¿no? Al retablista, para poder conseguir información de ambos lados y llegar a una conclusión a partir del análisis de ambos. Y esta es una entrevista sencilla, un poco, para conocernos un poco, para conocer un lado su experiencia profesional y el ámbito o sea, que usted ya maneja en esta área. Quisiéramos conocer cómo es que se involucró en el mundo del retablo. Si nos podría comentar, por favor. Ah, bueno, ya empezamos. Sí, ya. Ya, bueno, gracias. Primeramente, yo me llamo Silvestre Ataucos y Flores. Yo soy hijo de un campesino, agricultor. No soy descendiente del artesano o al artista. Ese es primero, para esclarecer de que en la época de violencia social aquí en Ayacucho, a todos los ayacuchanos nos ha cambiado la forma de vivir, el destino, acomodarse, adaptarse, porque había bastante en ese tiempo masivo en la inmigración por tema de la violencia para salvaguardar tu vida, tu seguridad. En eso es lo que a mí me cambia la vida. Yo a los 12 años inmigro de un pueblito que se llama Distrito de Vinchos, está de Huamanga a 1 hora con auto o con bus, ¿no? Y yo en mi infancia viví feliz, tranquilo, con toda mi familia, mis padres, mis hermanos y con lo que teníamos, con la pobreza que teníamos, pero felices con lo que tenías en tu entorno. Nadie se imaginaba que ya estaba gestando en ese tiempo la ideología del comunismo, todo eso, ¿no? Entonces, cuando en la infancia, a los 8, 10 años ya llegan ya a adoctrinarte, a enseñarte a través del colegio, entonces en inicio era algo diferente, una noticia buena porque hablaban de igualdad, que era el comunismo era igualdad y todo joven o toda una persona proveniente de la pobreza era diferente, ¿no? Escuchar eso, que no va a haber ricos, no va a haber pobres. Y eso nos ha enseñado en el colegio, pero después pasan los años, a los 12 años, ya los jovencitos, a los 12 años eran ya instruidos militarmente y llevado por ese grupo senderistas para que te formen ya de una manera reclutada para ser parte de ellos. Y eso era peligroso, porque te fanatizaban y después ya no volvías ya a tu casa, a tu hogar. Eso es lo que vemos ahora, ¿no? Los pioneritos, desde más o menos te estoy hablando de ese tipo de vida que ocurría en esos tiempos. Entonces, mis padres se dan cuenta que eso estaba pasando, ya estaba el candidato para ser parte de ese grupo. Mi padre trama una desaparición, porque en ese tiempo era masivo, pues la inmigración, la desaparición de los jóvenes o de la gente adulto, todo, para no ser involucrado. ¿Por qué? Porque los pueblos estaban ahí bajo el control comunismo, entonces no podías irte fácil tú de tu pueblo y decir, "Uy, ya me estoy yéndome". Entonces, en eso es lo que mis padres traman una desaparición de que me sacan de mi hogar eso de las 3 de la mañana y me dejan
en un cruce donde va para Ayacucho los carros y ahí me deja y mi padre tiene que volver a mi pueblo. Para que no se den cuenta que yo había sido llevado por mi padre. Y así espero carro que pasaba para Ayacucho, para el centro, y ahí yo, eso de las 2 de la tarde, yo subo pues al carro y llego a Ayacucho a las 4 de la tarde así. ¿Por qué? Porque era también, yo no conocía y no era fácil y llego al paradero, tenía que esperar a alguien familiar que me iba a recoger. Así llego por factor destino. eh, ya mis familias habían encargado dónde iba a llegarlo y ya primeramente habían solicitado una casa para yo ayudarle a su esposa del maestro retablista en quehacer doméstico. Eso te digo en la cocina, ¿no? A su esposa. Y llego así, no exactamente llego, uh, no exactamente llego para hacer retablo ayacuchano, para ayudarle. ¿Por qué? Porque esa casa también estaba lleno de los familiares, porque mi maestro se llama don Florentino Jiménez Toma, él era de otra provincia y sus familiares también igual habían inmigrado y no era, ya no había ya espacio, ¿no? Para ayudar en el taller, porque ya sus familiares, todo estaba lleno. Pero sí me dan esa oportunidad a su esposa para ayudarle en la cocina o en mandatos a la tienda, esas cosas. Así llego. Y así conozco al maestro, don Florentino Jiménez Toma, y así inicia mi vida con vivir con un artesano, ¿no? El maestro don Florentino Jiménez Toma. Recién a los 4 o 5 días descubro que tenía una casa grande en el fondo de su domicilio, que era su casa, al fondo una casa grande, rústica, que era taller. Eso que cuando me mandaron a barrer los patios esos, descubro de que en ahí hacían bulla y yo me asomo por la ventana y en ahí estaban trabajando varios jóvenes y el maestro, todos, y he visto primera vez un taller de retablo ayacuchano que estaba tendido de figuritas en la mesa, lleno de colores, es lo que me impactó desde la primer vista que lo he visto. Me quedé prácticamente sin habla de que me impactó y desde ese día es lo que yo hasta hoy en día vivo. Prácticamente mi vida es el retablo ayacuchano, no tengo otro oficio. Y ya yo quería ya estar ya en ese espacio, quería yo ya ser parte, pero no estaba ahí para ese espacio, ¿no? Y poco a poco, recién a un mes, me invita el maestro a su taller. Tanto que le fastidiaba verle, y asomarle de la ventana o de la puerta, me invita y desde ese día he sido su fiel compañero porque cuando te gusta algo, lo que es tuyo, no, nunca llegas a cansarte, es como para mí era como una diversión estar en el taller y nunca dije que me cansé y lo acompañaba hasta altas horas de la noche y así eso le gustó al maestro. Y me gané su experiencia más rápido, sus enseñanzas y he sido parte de él, ¿no? Y así empieza, joven, mi historia de aprender del retablo ayacuchano, si no, hoy en día hubiera estado pues una persona de repente en el campo, un agricultor o de repente con otro estudio, algo, ¿no? Así es, joven. Interesante. Más o menos entonces comenzó como a los 12 años, más o menos. Sí, 12 años, 12 Ah, años, jovencito, claro, todo extrañando de la familia, de mis padres, de mis hermanitos, de noche a veces me caía lágrimas, así, ¿no?
pero tenía que estar obligado porque yo no había un modo de volver, no, no tenías que volver, tampoco no tenían que saber dónde estabas. Eso era, y de ahí a mi maestro acompañé de los 12 años hasta mis 18 años. Hasta los 18 años, ya cuando tuve 18 años, ellos enrumban también para Lima, para la ciudad de Lima, porque no tenían mucha posibilidad por la violencia social, no había pues oportunidades de más vender y no había turismo, nada, entonces todo era Lima. Entonces, sus hijos mayores ya estaban en Lima haciendo negocio o ya enviando a exterior sus obras. Entonces, se han decidido irse toda la familia para la ciudad de Lima. Me invitan a mí, pero ya yo por tema de familia, eso me quedé a estudiar todavía y tenía que buscar un espacio donde mi familia, donde un familiar, de parte de mi madre. Y así empiezo mi propio taller porque yo no tenía otro que hacer. Aunque no había demanda, eh, había dos tiendas, me recuerdo, aquí en Ayacucho, en el perímetro de Plaza de Armas, dos tiendas de artesanales. Aunque no era muy solvente trabajar en retablo ayacuchano, pero seguía haciendo, aunque vendía ahí muy un precio muy barato, simbólico, pero eso para mí ya era pues un negocio. Así empecé a trabajar. Qué interesante la historia. Sí. Este, ahora que menciona a su maestro, ¿usted considera que la técnica que le enseñó su maestro es la única o sea, es la misma técnica que usan todos los retablistas para llegar al mismo resultado? ¿O es que cada maestro, cada legado es diferente, una técnica que manejan cada retablista para llegar a hacer su propia obra de arte? Bueno, en este caso hay varios tipos hay casi, que yo lo diferencio, hay tres clases de retablistas o artesanos. En mi rama, en mi línea, que es retablo ayacuchano, nosotros, perdón, nos diferenciamos. Hay mm, tres tipos de artesano. Hay un artesano que eventual, lo llamamos de que cuando hay época de campaña, ellos empiezan a trabajar y se emplean en otros trabajos, ¿sabes? Hay artesanos o retablistas que trabajan ah, tomando la referencia o prototipo de los artistas que yo considero son artistas y somos creadores de los prototipos o diseños nuevos, innovamos, que hacemos más mayormente hecho a mano, que seguramente por nuestra permanencia día y noche o diario de trabajar nos especializamos y eso es lo que estamos a tiempo completo lo hacemos y ese es el artista que creamos nuevos diseños o innovamos, sacamos al mercado para que sea también algo novedad y eso. Entonces, hablando de tu pregunta, entonces, si uno quiere ser artista, tienes que buscar tu diferenciación o tienes que buscar, no seas de los montones. Mi forma de ver y pensar es, yo siempre he pensado no ser los montones, es ser diferente de los restos, único o diferenciarse. Entonces buscas tu escuela diferente. ¿Para qué? Primero, ser competitivo, diferenciarse de los restos, que hay muchos para el mercado o como el artista también. Entonces, depende. O hay otros toman una referencia de alguien, más fácil es copiarlo, hacerlo también. Pero nunca lo vas a tener tu propio imagen. Entonces, en este caso, en mío, yo lo he hecho mucho porque eh, de lo que eran los retablos que eran pintados planas,
blancos floreados. Yo lo que he creado y lo he puesto en el valor es hoy en día es los retablos ayacuchanos con alto relieve envejecido. Es un color sobrio, que ya no es como antes, que es clásico, tradicional, ahora lo llamamos, que es muy floreado, los colores muy folclórico, chilloso y que eh, para mí es muy hermoso, muy, muy bonito la iconografía del retablo ayacuchano, pero para la decoración es muy fuerte. Entonces, por ese lado también era mi preocupación solucionarlo. Tenía que combinar con algo o neutralizarlo, un retablo ayacuchano para que esté en un espacio. Pero en este caso, ahora los últimos retablos ayacuchanos que vamos a ver o es tono a madera o a rojo indio, que es también nuestro color icono del Perú. Viene desde los colores de Guayururo, desde los incas. Entonces, era buscar adecuarlo para una decoración del hogar que no necesite muchos detalles, algo. Entonces, eso se ha llegado. Hoy en día es el retablo ayacuchano, tenemos a todo gusto. Qué interesante reflexión desde el ámbito artístico, ¿no? Innovar para poder resaltar también, para poder encontrarte, tanto encontrarte a ti mismo en tu propio arte, como para que el resto de personas se dé cuenta de que tu trabajo es diferente a lo que puede encontrar en cualquier otro lugar. Sí, sí. Este, a ver, ahora entrándonos un poquito más para el lado técnico, ¿podría resumirnos un poco cuál es el proceso que sigue para elaborar uno de sus retablos? Ya, alcánzame el retablito, alto relieve, un clásico blanco. Este, mm, más el parte elaborativo quieres saber. Claro, un poquito de su proceso para saber cómo es que llega a convertirse en el resultado final. Así, Bueno, grandes aspectos, puede ser. el retablo ayacuchano en general está hecho de madera. La estructura está hecho de madera o triplay. Es la estructura o la arquitectura, eso se llama el retablo ayacuchano. La forma es el retablo ayacuchano. Y parte interna es más imaginería, desde desde la historia dice de que desde los santos, los imágenes grandes que llegan en la época de los españoles para la iglesia, de eso somos herederos nosotros, de los imagineros, solo que se ha reducido y diminutado en los, las figuritas. Esta es la innovación que ahora vemos, el retablo ayacuchano, ¿no? Con alto relieve envejecido. Este es color madera. La forma no se cambió, tiene el mismo, la coronita, lo llamamos, solo que el color es sobrio ya. Los bordes son negros, que nuestro retablo ayacuchano antiguo es esto. Es Es más también colorido. el borde infaltable, es el color rojo, es colorido, el blanco. Es la diferencia. Y entonces, el parte interno que estamos hablando es la imaginería, es lo que se ha reducido de lo que son los santos. Eh, Se dice la historia, uh, el retablo ayacuchano se aprende de la imaginería por una necesidad de que en la época de colonia y Ayacucho contaba con 33 iglesias y tantos iglesias que Ayacucho contaba en centro histórico, se necesitaba una mano de obra o los restauradores. En ese tiempo no había aquí en Ayacucho. Se necesitaba, ¿por qué? Porque ya se había, al pasar los tiempos, se había deteriorado, agrietado las iglesias y estos colonos no se habían percatado o no habían
preveído quién iba a ser los encargados de este trabajo. Y era una dificultad. Por ese motivo, por esa necesidad, ocurre primera vez la capacitación en arte religioso aquí en Ayacucho. Y en ahí nacen los artesanos ayacuchanos para restaurar o para repintar, arreglar las iglesias. Porque en ahí vienen los mejores artistas de Europa, hacen un pedido especial con esa necesidad. En eso nacen los artesanos. Pero aquí ocurre un suceso muy importante. Los colonos españoles que vivían acá en Ayacucho no querían quiere decirnos, no querían ensuciarse la mano y aquí no querían ellos capacitarse y lo capacitan a sus sirvientes, lo obligan a capacitar a los sirvientes. Y estos sirvientes aprenden obligado. Dice que los sirvientes aquí en Huamanga no creían en Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque con nombre de Dios ellos han recibido mucho castigo, se han esclavizado, todas las iglesias se habían construido a costa de trabajo forzado y entonces ellos no creían. Además, tenían dos dioses, el dios andino en la noche hacían sus ofrendas, su pedido y de día también asistían a las misas, entonces tenían doble vida. Entonces, estos señores resentidos para la religión católica, aprendido de este arte europeo, eh, representan una caja de madera en forma de iglesia para decir su descontento a los españoles, para decir que para los españoles sus iglesias eran poderosos, inmensos, grandes en su dimensión, en su construcción, de que para este sirvientes era una cosa simple, tamaño, este tamaño, entonces disminuyen, se burlan. Y igual los figuras o sus santos hacen miniaturas, pero deformes, mal hechos, para decir que tu Dios para nosotros, igual tus santos, para nosotros no existe, nosotros tenemos otro Dios o otros seres. De esa manera expresan, por eso el retablo ayacuchano se ha quedado con ese principio de que siempre va a tener unas figuritas pequeñas. Es en sí, el retablo ayacuchano es el primer descontento de la conquista, ¿no? Eso es. Entonces, de ahí nosotros heredamos esas miniaturas, así nace. Y de ahí recién nosotros a nuestro estilo representamos con las figuritas o con los costumbres o con los temáticos de vida diaria o de tu entorno o de lo que te puede gustar, qué es lo que puedes plasmar. En mi caso, yo siempre me retablo ayacuchano, es muy andino. ¿Por qué? Porque eh, el recuerdo de mi infancia es para mí como estaría pasando un día, 2 días. Todo me recuerdo, todo pasaje de las fiestas que mis padres han asistido, de repente han sido los mayordomos de la fiesta. Entonces, eso para mí recrear es fácil. ¿Por qué? Porque un recuerdo de tu infancia nunca se va a borrar fácil. Por eso mis obras son más andino, pero comparando con de mis hijos, ya es urbanístico. Ellos hacen de su entorno, el mercado, una tienda de abarrotes, y entonces ahí se diferencia también. Cada uno tiene su estilo de plasmar el arte, amigo. Otra vez volvemos a tocar el tema de la innovación. Y ahora que estamos hablando de esto, hay una curiosidad que se me ha venido, ¿no? Si usted tuviera que abstraer todo el concepto del retablo ayacuchano, por vamos a quedarnos con características que sí o sí deben estar en cada uno de los retablos. O sea, a pesar de que sus hijos vayan innovando, vayan adaptando a la modernidad de los retablos, deben haber ciertos puntos que no se deben tocar, ¿no? O sea, para que no pierda la esencia de lo que es el retablo ayacuchano. ¿Considera que existen así características que son como que intangibles o que no deben tocárselo, sino porque perderían en la categoría de retablo ayacuchano? Ah, sí, sí, tiene mucha razón.
Primero es la forma, la estructura, la forma que es armado de la caja. La forma no va a perder, porque si ya cambiamos, ya no va a ser ya retablo ayacuchano, porque viene desde los cajones de San Marcos, no cambia la forma, solo ya no es divinidad, porque el cajón de San Marcos era para venerar y tenía dos divisiones, cielo y la tierra, y en este caso ya es un solo división y expresa todo tipo de costumbres, fiestas. Eso uno. Dos, los materiales. El, por ejemplo, pero en algunos casos se corrigió, se reemplazó. Me hace recordar de la película de que el maestro va al puesto de jugos y le encarga para que le junta las maderas o las cajas de las frutas para hacer la caja, la estructura. Pero esto ha sido el peor momento de que los maestros en esos tiempos, por falta de madera o por la accesibilidad que no llegaba para Ayacucho, pues fácil la madera adecuada, ellos hacían de eso, pero estos retablos ayacuchanos eran hermosos, pero no duraban. Eran favoritos para los gorgojos o los polillas y se malograban. Y no es recomendable hasta ahora maderas que no son recomendables. Son maderas recomendables, solo son caoba, cedro, puede ser tornillo, pero pesa también. Maderas pesan. Otras maderas no es recomendable. Es mejor, también puedes emplear triplay, pero de triplay de marca, el D o triplay de mueble, no triplay industrial. Entonces, en algunos casos se corrigió esto, ¿no? Y también se corrigió en el material que no se debe cambiar, es la pasta de papa, porque también reemplazaron el pasta de papa, el papa es el materia prima y el yeso, los dos combinados sale una pasta, un, una masa, ¿no? Es más o menos similar a plastelina. La papa blanca cocida, hecho tipo poré, y combinado con el polvillo de yeso te va a salir una pasta. Este pasta de papa ha sido usado de los grandes maestros o los antaños que hacían los cajones de San Marcos. Estos cajones de San Marcos hoy en día puedes verlo todavía en los museos. Existen todavía los cajones de San Marcos que tienen más de 100 años. Eso nos garantiza de que pasta de papa nos puede durar hasta 200, 300, hasta más años. Combinado con el yeso, es como una piedra, pero después reemplazaron, no tengo mucha información muy con el pasta de engrudo o harina de trigo. Esto tampoco no funciona bien porque a pesar que está molido muy fino, las cáscaras no se desintegran y estos son orgánicas. Si combinan bien con el yeso, pero al momento está bien, pero no sabes de que tu obra o el retablo ayacuchano puede llegar a una zona donde hace humedad y orgánica empieza a reaccionar con la humedad y empieza a honguear, polillarlo. Eso también pasa. Hay retablos ayacuchanos, nosotros nos devuelven o nos solicitan para restaurar y encontramos eso. Entonces, harina de trigo también no es tan recomendable. Para retablos ayacuchanos renovables o los más comerciales, sí lo puedes hacer con una duración de repente hasta 10 años, lo puedes garantizarlo, pero no está garantizado como para una obra que puede estar en un museo o un centro cultural. Entonces, hemos rescatado el pasta de papa, aunque no todos
empleamos, pero sí los que somos conscientes, sí estamos ya trabajando ya con la pasta de papa y con el yeso cerámico que hoy en día la tecnología, todo eso nos apoya y apareció para artistas o para artesanía, yeso cerámico refinado. Y que antes hacíamos con yeso industrial, que es gruesa y teníamos que sacar parte, lo que es minuda. Y ese es puede ser los materiales ancestrales que nos puede garantizar y puede autentificar, es un retablo ayacuchano. Nos ha ah, recomendado, ofrecido, el mercado sí te va a exigir que muchas cosas que puedes cambiar, simplificarlo, porque el mercado, si te basas al mercado, también pierdes su identidad, porque te va a exigir el precio y la cantidad. Dentro de eso también hay que ser consciente, si eres artista, lo primero en mi caso lo apuesto por mi retablo ayacuchano y tengo que preservar, y tengo que a lo menos garantizarlo mi existencia, que estos son los materiales, porque incluso por el tema del mercado nos ha ofrecido otro tipo de materiales que más resistentes, que puede, como es frágil, es que puede resistir la exportación, esas cosas, pero uh, corre riesgo de perder su identidad, ¿no? Y hoy en día todavía ya el retablo ayacuchano es un patrimonio cultural, sí o sí tenemos que cuidarlo, ¿no? Ser guardianes. Eso Claro que sería, amigo, o si tiene alguna, no he podido esclarecer algo, estoy no, para... me parece muy interesante. Claro, porque uno se pone a pensar que incluso la gente a veces no, como menciona el mercado, no quiere incluso pagar los precios a los que ya están fijos sus artes y quieren precios más bajos y obliga también incluso al artista a conseguir materiales que uno sabe que no van a durar, que no van a, no va a tener un resultado que sea bueno, o sea, del que se sienta orgulloso el mismo artista, ¿no? Y me parece bastante interesante que ante todo esté su honor de artista que lo que le dicta el mercado, ¿no? Me parece muy, Sí, muy... sí, sí, eso sí. Ahora vamos a tocar un poco el tema de la película. Me mencionó que sí vio la película de Retablo. Sí, ¿Qué tal le pareció? A grandes rasgos, ¿no? ¿Le pareció una película buena? bueno, sí, interesante. Eh, parte de la vida diaria del artesano, solo que la vida íntima del artesano cada uno maneja, ¿no? O cada uno es destino de uno, ¿no? Pero los restos sí coincide todo, la preocupación de ser artista, enseñarlo enseñarlo, perdón, un ratito, enseñarlo a los hijos. Eso es lo primero en el artista, porque cuando te conviertes artista o artesano, empiezas a amar tu identidad. Entonces, lo primero vas a decir de que si eso sí tiene que continuar, si yo no lo voy a dejar legado, ¿qué pasaría? Que ya no habría ese de verlo, mi arte, ¿no? Entonces, lo primero, apuestas de enseñarlo a tus hijos en son de juego, así, no obligarlo también, no hostigarlo. Entonces, de esa manera, igual yo a mis hijos le enseñé y ellos son los que más dedican, a pesar que tienen otras profesiones, pero siempre están involucrados en nuestro negocio familiar, ¿no? Todos saben cómo funciona, no es necesario que yo tenga que estar, sino que si yo no estoy o algo, ya saben cómo están, todos en sí están encargados, o no será en el mismo que como yo estoy en el taller, otros están
Se encargan redes sociales, otros se encargan en parte administrativo, otros se encargan, siempre todos tienen su tarea de qué cosas van a hacer. Eso. Eso de mantener el legado en cualquier arte también, los músicos, los pintores, todos a sus hijos Sí, también tratan de inculcarles su arte, ¿no? sí, 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 eso sí. Es bien, bien bonito de saber, ver tu descendencia interesándose en las mismas cosas que usted. Es- Ahora, una pregunta, usted que ya ha trabajado tantos años con los retablos ayacuchanos, al momento de ver la película, o sea, aparte de lo que ya nos muestran ahí, como que son al artista y a su hijo construyéndolo con los materiales, el proceso que ya nos comenta que sí está, que es correcto, ¿habrá logrado captar la esencia de que en la dirección de arte de la película, o sea, en las imágenes que se muestran, considera que hay una relación entre el retablo y o sea, entre la película y el retablo? Considera que los personajes tienen ciertos parecidos a los personajes de los retablos. Considera que las locaciones se parecerían a los lugares que haría en un retablo o no, no se dio cuenta o no, no consideró eso. Sí, todo coincide. Yo, por ejemplo, me imaginé los artesanos de un pueblito que es el distrito de Quinoa. Es un pueblito, sitio de los artesanos, donde muchos artesanos viven y ellos, después de hacer su arte, cada sábado a la ciudad vienen a vender sus trabajos a las tiendas o a centros comerciales de la artesanía. Y es una alegría de que el papá va y vuelve con la venta que realiza, vuelve a la familia con todo, la compra que van a esperarlo, ¿no? Eso yo me imaginé con los señores del distrito de Quinoa, un amigo que tengo que hace retablo ayacuchano, por ejemplo, mío, mi local es un espacio cultural, un museo sobre la referencia o la historia del retablo ayacuchano, y entonces igual yo a ellos les solicito porque yo no hago todo y el museo tiene 3 tiendas diferenciado, un espacio donde que es exclusivamente el trabajo o el retablo ayacuchano del museo o de su artista. Otra tienda es tienda invitado, le decimos, los otros retablistas ayacuchanos que nos puede proveer, ahí están las obras. Entonces, mis amigos vienen, ¿no? Un día sábado le traje esto y me deja, igual yo tengo que dárselo su plata, entonces ellos eso es lo que hacen, ¿no? Yo tengo que llevar esto, materiales, tengo que buscar esto, voy a llevar a mi hijo esto. Entonces, eso es lo que a mí me identificó que ellos, su vida sí coinciden en algunas partes, pero en algunas siempre también hay ya un poquito que la exageración que puede haber, ¿no? Claro, claro, entiendo. O sea, también, como usted dice, hay que separar también el arte del artista un poco, ¿no? O sea, no todos Claro, los claro. artistas son iguales ni van a caer por los mismos caminos, ¿no? Sí, sí, sí. La última pregunta, ya como para terminar, ¿usted considera que después del estreno de la película o después de que esta película se hiciera conocida, hubo una revalorización del arte del retablo? ¿Lo habrá usted visto, lo habrá considerado? Sí, muchos llegaron al taller a pesar que no conocían, preguntando, porque yo tengo un espacio donde a todos los visitantes le hago la demostración en vivo, lo que es parte productivo. Entonces, querían compararlo, ¿no? Y algunos decían, sí, es así, está hecho de esto. Entonces, hubo interés de conocerlo al artista o al arte. Y gracias a eso puesto en valor pues al retablo ayacuchano. Y más en sí yo prácticamente ha sido muchas las incidencias, ¿no? Nosotros también solos estábamos haciendo y a paralela a la coincidencia de la película,
Yo he sido la persona que el primer museo de retablo ayacuchano que la posté hace años con mis propios recursos, lo he puesto en valor. Hoy en día ya es un centro cultural y otros también en algún momento también ya institucionalmente también otras instituciones empiezan a incidir en temas de artesanía o el arte. Y hoy en día contamos ya con 4 museos del retablo ayacuchano en Ayacucho. Eso me alegra que nos ha ayudado, ¿no? Incidir que otras líneas artesanales no tienen todavía, que estamos, yo estoy contento de que, claro, no ha sido fácil, pero y tener 4 espacios sobre el retablo ayacuchano, un casa museos, ya pues se ha hecho algo y a la vez sí, el película El Retablo no, nos ha ayudado. En sí, personalmente, han venido con esa referencia, ¿no? Buscarnos. Se lo han dicho, he visto esto en la película y me gustaría Ah, ver sí. cómo, qué Ujú, sí, interesante sí, sí, el impacto que ha tenido la película. sí. Este, como lo mencioné, esa era la última pregunta. No sé si mis compañeros tengan otra pregunta que hacer. Valeria, Jaime. No, todo correcto de mi parte. Muy interesante todo lo que nos ha estado contando, la verdad. Entonces creo que eso sería todo. Ha estado muy bonita la entrevista, señor Tokusi, de verdad. Me ha gustado bastante conversar con usted, conocer un poco más a fondo el retablo, tanto el lado de su legado, el lado artístico de dónde ha venido, como el lado del proceso, ¿no? Y la innovación, que es una característica que nos ha dejado bastante claro, que, bueno, en mi caso, al menos personalmente, me alegra que haya artistas que poco a poco vayan modernizando el arte sin perder las esencias y sin perder ese honor de artista, ¿no? Muchas gracias por la Claro. entrevista. No, no se preocupe, Sergio y Valeria y Jaime. Eso, gracias a ustedes también, eso lo hacemos y eso a través de ustedes ya, aunque ya poquito, pero van conociendo y ustedes son las personas que van transmitiendo, van a transmitir. Y también les invito, si tienen esa oportunidad de venir por aquí a Ayacucho, son bienvenidos, vengan a la casa igual. Van a hacer todo el privilegio de ingresar a los talleres, donde que quieran verlo, un momento de también compartir el taller, vivir con el artista, es lo que nosotros aquí en el Casa Museo, del Casa de Retablo, nosotros ofrecemos y a través de este proyecto es lo que hacemos conocer a todos los visitantes, igual los visitantes van multiplicando, porque nosotros no tenemos una propaganda en el radio ni en televisión, sino que así a boca es lo que estamos haciendo de que este arte, porque nosotros, Ayacucho, somos capital del arte popular, por ese motivo de la ocurrencia de ese primer capacitación del arte religioso, y teníamos antes 28 líneas artesanales. Hoy en día contamos con 16 líneas artesanales. Los restos se extinguieron por la misma razón que no han hecho este tipo de espacios o no lo hacen, ¿no? Y los maestros se han ido con todo su conocimiento, ¿no? Eso pasa con otras líneas artesanales, pasó, aunque estamos tratando de rescatar. Gracias. Les invito pues también por mi red social, visítanos a Instagram o en Facebook, estamos con Casa del Retablo y ayúdanos también a difundir. Muchísimas Claro, gracias. Buenas tardes. gracias a usted también. Estaremos planeando a ver si llegamos a Ayacucho. Muchas gracias por la entrevista. Ya, amigo, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, chao. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Ya, señorita, hasta luego.